Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy en este espacio dedicado a desentrañar los secretos y las emociones del mundo de las series turcas, vamos a sumergirnos en un momento que, créanme, hizo vibrar los corazones de millones. Como vieron en el título, vamos a explorar a fondo la confesión que sacudió el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de amor, química y magia en la pantalla. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans incondicionales de Love is in the Air, esa serie que nos regaló una historia de amor inolvidable, protagonizada por Eda y Serkan. Y si son como yo, seguramente vivieron cada episodio con intensidad, sintiendo la alegría, la tristeza, la emoción y la angustia de estos personajes. Pero, ¿qué pasa cuando la magia de la pantalla parece extenderse a la vida real? ¿Qué ocurre cuando la química y la complicidad entre los actores se vuelve tangible fuera del set? La respuesta, en el caso de Hande y Kerem, fue simplemente explosiva. Prepárense porque hoy vamos a analizar minuciosamente esa confesión, ese momento clave que literalmente enamoró al mundo entero. Vamos a desmenuzar las palabras de Hande, la forma en que las dijo, el contexto en el que se produjeron, y por supuesto, cómo reaccionó el mundo ante semejante declaración. Y créanme, la reacción fue de proporciones épicas, porque todos, absolutamente todos, queríamos saber si esa chispa, esa conexión que veíamos en la pantalla, era auténtica, si ese amor traspasaba la ficción. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, análisis profundos, noticias de última hora, y mucho, pero mucho salseo del mundo de las series turcas y del espectáculo en general. Así que no se lo pierdan. Únanse a la comunidad y sean parte de esta gran familia. Bien, ahora sí, empecemos con lo que realmente importa. ¿De qué confesión estamos hablando exactamente? Para ponerlos en contexto, es imprescindible recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron Love is in the Air entre los años 2020 y 2021. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo a nivel mundial, conquistando corazones en prácticamente todos los rincones del planeta. Y uno de los factores clave de ese triunfo fue, sin lugar a dudas, la química arrolladora entre Hande y Kerem. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Cómo era su relación en la vida real? ¿Existía esa misma conexión, esa misma complicidad que veíamos en la pantalla? En ese momento, la intriga era máxima. Los fans, embelesados por la historia de amor de Eda y Serkan, querían saber si la magia continuaba fuera del set. Y como suele ocurrir en estos casos, la especulación era incesante. Durante la promoción de la serie, Hande y Kerem siempre se mostraron muy cercanos. En entrevistas, eventos y redes sociales, se elogiaban mutuamente, se reían juntos, y dejaban entrever una gran amistad y un profundo respeto mutuo. Pero claro, siempre quedaba la duda: ¿había algo más? ¿Había algo especial que los unía, algo que iba más allá de la amistad y la camaradería? Y fue en ese contexto de expectación y deseo donde la gran confesión que nos ocupa tuvo lugar. No recuerdo exactamente la entrevista en la que ocurrió, pero sí recuerdo la emoción que sentí al escucharla. Hande, con una sonrisa radiante y una mirada que irradiaba felicidad, habló sobre Kerem. Y no fue una simple declaración de amistad. Fue mucho más que eso. Fue una declaración de admiración, de cariño, de amor. Ella describió a Kerem como una persona increíble, con un corazón enorme, muy talentoso, y sobre todo, como alguien que la hacía sentirse muy cómoda y feliz. Destacó su profesionalismo, su dedicación al trabajo, su capacidad para hacerla reír, y su habilidad para siempre estar ahí para ella. Utilizó palabras como maravilloso, especial, único y un gran compañero. Y lo más importante, se notaba en su mirada, en su tono de voz, en la forma en que sus ojos brillaban, que lo decía de verdad, que cada palabra provenía de lo más profundo de su corazón. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, recuerdo una frase en particular que se me quedó grabada a fuego en la memoria. Hande dijo algo así como: Kerem es una persona que te inspira a ser mejor, te hace ver la vida de una manera diferente, te da la fuerza para afrontar cualquier desafío, y te hace creer en ti misma. ¡Guau! ¿Se imaginan? ¡Qué palabras tan bonitas, qué declaración tan conmovedora! Y la forma en que las dijo. Era evidente que hablaba desde el corazón.
Su voz temblaba ligeramente, sus ojos se humedecieron, y su sonrisa se extendió de oreja a oreja. Era imposible no creerle, era imposible no sentir la emoción que ella transmitía. Esa confesión, como era de esperar, desató la locura en las redes sociales. Los fans de la serie, que ya sospechaban y esperaban con ansias que algo pasara entre ellos, enloquecieron por completo. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos, de vídeos que celebraban la confesión de Ande. Se hablaba de amor verdadero, de un romance de cuento de hadas que se hacía realidad, y de la magia que se había generado en el set de grabación de Love is in the Air. Los hashtags #Ande Kerem Forever y #Eda Serkan Real Life se convirtieron en tendencia mundial, mostrando la magnitud del impacto que la confesión había generado. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia. Portales de noticias, revistas del corazón, blogs de espectáculos de todo el mundo. Todos hablaban de la confesión de Ande, de su relación con Kerem, y de las expectativas que se habían generado. Se especulaba sobre el futuro de la pareja, sobre la posibilidad de un romance, y sobre la autenticidad de sus sentimientos. Las noticias sobre ellos coparon titulares y portadas, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y romance. Y por supuesto, las especulaciones no tardaron en hacerse realidad. Poco tiempo después de la confesión, Ande y Kerem fueron vistos juntos en varias ocasiones. Salidas, cenas románticas, paseos por la ciudad, viajes. Las fotos y los vídeos que circulaban por las redes sociales eran la prueba irrefutable de que sí, efectivamente, algo estaba pasando entre ellos. Los paparazzi, siempre al acecho de las noticias del corazón, no tardaron en capturar imágenes de Ande y Kerem compartiendo momentos de complicidad y afecto. La confirmación oficial llegó poco después, a través de fotos y declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta. Ande y Kerem confirmaron su relación, y la noticia fue celebrada por todo el mundo. Fue como si la magia del Love is in the Air se hubiera trasladado a la vida real, como si los sueños de los fans se hubieran hecho realidad. Las redes sociales estallaron en júbilo, y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios. La relación entre Ande y Kerem fue un sueño para muchos. Eran una pareja perfecta con una química increíble y un amor que parecía genuino y sincero. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos y vídeos que nos hicieron suspirar, y una historia de amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Los fans celebraron cada paso de su relación, desde sus primeras citas hasta sus viajes románticos, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Compartieron momentos especiales como cumpleaños, celebraciones y viajes. Se les veía felices y enamorados, y su amor parecía ser inquebrantable. Publicaciones en redes sociales, gestos de cariño público, y declaraciones de amor confirmaban la solidez de su relación, y alimentaban la esperanza de un futuro juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, y en el mundo del espectáculo, la historia de amor entre Ande y Kerem no tuvo el final que muchos esperábamos. Después de un tiempo y tras 2 años de relación, la pareja decidió separarse. La noticia entristeció a muchos de sus fans, que habían apostado por su amor, y que soñaban con verlos juntos para siempre. La separación fue un duro golpe para la fanaticada, que había invertido en su relación tanto tiempo y cariño. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, pero se especuló con diferentes factores, como diferencias en sus agendas, presiones mediáticas y desgaste en la relación. Sea cual sea la razón, la separación fue un hecho, y los fans tuvieron que aceptar la triste noticia. Pero a pesar de la ruptura, siempre quedará en nuestra memoria el recuerdo de su amor, de su complicidad, y de esa confesión que nos enamoró a todos. La historia de Ande y Kerem, aunque con un final agridulce, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y es que la confesión de Ande, más allá de confirmar una relación romántica, fue una prueba irrefutable de la conexión especial que existía entre ella y Kerem. Fue la demostración de que la magia que veíamos en la pantalla era real, que la química era genuina, y que el amor, en sus diferentes formas, puede traspasar la ficción. Fue un momento que nos hizo creer en el poder del amor, y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. La confesión de Ande fue un punto de inflexión en la historia de Love is in the Air y en la trayectoria de ambos actores. Marcó el inicio de una relación que, aunque breve, fue intensa y significativa. Y sobre todo demostró que la magia de la serie no era solo producto de la ficción, sino también de una conexión real y profunda entre sus protagonistas.
Así que en resumen, la confesión de Anne de Ercel sobre Kerem Bürsin fue un momento épico, un hito en la historia del Love is in the Air, y una prueba de que el amor, a veces sí existe fuera de las pantallas. Fue un momento que nos emocionó, que nos hizo soñar, y que nos demostró que la vida, a veces, puede ser tan mágica como una serie de televisión. Nos enseñó que la pasión, la conexión y la complicidad pueden traspasar la pantalla y florecer en la vida real. Hoy, recordamos con cariño esa confesión que nos regaló un rayo de esperanza, y que nos hizo creer en el poder del amor. Aunque el final de su historia no fue el que esperábamos, su amor nos dejó una lección valiosa, que el amor, en todas sus formas, siempre merece ser celebrado. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Ande? ¿Cómo reaccionaron ustedes en ese momento? ¿Creen que la química entre Ande y Kerem era real, y que su amor fue genuino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué recuerdos tienen de esa época dorada del Love is in the Air? ¿Qué es lo que más extrañan de la serie y de la pareja? Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les interese y les guste. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico por la historia de Ande y Kerem. No olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.